Hay mucha expectación respecto a qué va a ocurrir en la oposición, se van a poner de acuerdo, eventualmente puede haber una primaria, lista única para la elección de parlamentarios. Vamos a estar mirando ese escenario y por supuesto cómo nos encuentra a todos, y especialmente al gobierno, marzo. Estamos junto al presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella. ¿Cómo está, Arturo? Muy buenos días, bienvenido. Hola Bárbara, muy buenos días, gusto acompañarte. Bueno, hay muchísimos temas dando vuelta. El último que ha generado algún grado de debate es el acuerdo o preacuerdo entre el gobierno, los dueños del terreno tomado en San Antonio y los pobladores, al menos quienes los han representado en estas instancias. ¿Qué le parece? Se ha hablado de un presente muy complejo. Efectivamente, quería partir precisamente por lo que significa el no querer ver un fallo judicial lo suficientemente claro que implica hacer cumplir, digamos, un mandato de los tribunales de justicia, hacer cumplir en definitiva el Estado de Derecho, la ley, hay que desalojar. Eso obviamente que no se pretende que sea de manera inmediata, en el sentido de que se logre el propósito en forma inmediata, pero sí en el plazo, en el fondo que se ha planteado, se tienen que iniciar los actos de desalojo, si es que eso va de la mano, digamos, con otros mecanismos. Por supuesto que lo más complicado es que podría ocurrir que se van generando precedentes que van tomando lectura distintas personas que tienen a lo largo de Chile tomas o intenciones de futuras tomas, muchas veces, ojo, avivadas por personas que no están precisamente en el ámbito de los más vulnerables, sino que forman parte de bandas criminales, de organizaciones, o también se mete en la política. Recordemos que en el caso de San Antonio, durante todo el periodo municipal pasado, contaron con la defensa y protección desde el mismo municipio. La irresponsabilidad del Frente Amplio ha llegado a niveles extremos en el caso de este grupo de chilenos, que se les dio a entender en el fondo que se podían saltar las reglas en vez de estar construyendo junto al gobierno una solución definitiva para la vulnerabilidad en la que seguramente muchas de esas personas se encuentran. No creo que todas, pero la inmensa mayoría yo creo que sí. Y a ellos hay que encontrarle una solución, pero en ningún caso esa solución puede pasar por afectar el Estado de Derecho, y en definitiva lo que hay que hacer es desalojar. Si bien se valora, porque estamos hablando de una crisis humanitaria tremenda, más de 10.000 personas que objetivamente no es físicamente posible hacer el desalojo y además dónde se van. Pero este presidente que eventualmente se podría generar un incentivo a las usurpaciones, que por esta vía se puede hacer un camino más rápido que por el tradicional. ¿Cómo ve eso? Si es que efectivamente se logra solucionar como se ha planteado. Hay cuerdas paralelas, tú lo dijiste muy bien, la parte de la realidad que tienen las familias que efectivamente no tienen en otro lugar donde vivir es una situación de urgencia que el gobierno tiene que colaborar para poder ubicarla junto al municipio, eso sin ninguna duda, pero en paralelo se tiene que activar desde el punto de vista penal una arremetida muy profunda para quienes han estado incluso hasta lucrando en el fondo con lo que no les es propio. Acá hubo una estructura, se armó prácticamente una ciudad con maquinaria, digamos, pesada, con toda la implementación que evidentemente está más allá del alcance de esas familias vulnerables. A esas personas hay que dirigir los dardos, hay que perseguirlas y hay que encarcelarlas. No es el único lugar, ¿ah? También en otras partes de la quinta región hemos visto estas bandas mafiosas de personas que se toman ciertos lugares usurpándole las propiedades a sus dueños y después en el fondo las venden, arriendan o hacen negocio precisamente al margen de la ley. Eso hay que perseguirlo con mucha fuerza si es que queremos que vuelva a imperar el Estado de Derecho en nuestro país. Es un camino que sin ninguna duda no se puede dejar de hacer. Bueno, por último, el gobierno, y esta es la parte más compleja porque se habla del acuerdo, pero en realidad para que este acuerdo pueda avanzar y se pueda concretar, los dueños del terreno piden que el Estado participe activamente y que tenga algún rol preponderante como aval, por ejemplo. Es muy difícil organizar tanta gente, incluso si se logran organizar, ¿qué garantía hay de que van a poder pagar todos estos miles de millones de pesos? Y si El el Estado Estado fuera aval, bueno, ¿se doble genera el incentivo a que en otros tomas se pueda hacer lo mismo? Claro, se genera un incentivo que es perverso. Acá el Estado efectivamente no puede eludir su responsabilidad. Hay una responsabilidad por omisión. O sea, no de la noche a la mañana llegan 10.000 personas el Estado tiene que hacerse cargo de haber permitido durante mucho tiempo eso. Yo perseguiría responsabilidades personales. Yo buscaría dentro de las declaraciones y acciones de
de la alcaldía del periodo anterior, que fueran las autoridades o representantes del Estado, aunque sea descentralizado, más inmediatos en el problema, y perseguiría responsabilidades. Debe haber, sin ninguna duda, responsabilidades penales por omisión y por haber generado un conflicto tan profundo como el que se estaba viviendo. Y obviamente que el Estado hoy día tiene el deber de reubicar a esas personas y de asegurarle el respeto a un derecho fundamental como es el de propiedad a las personas que son dueñas de ese predio. Si, acá caer, digamos, en la lógica típica de izquierda, oye, pero ¿qué les cuesta a ellos si en ese predio no viven? No, si estamos hablando del derecho de propiedad, que es sagrado, que efectivamente el Estado tiene el deber de hacer cumplir, y si es que hace vista gorda o mira al techo, lo que va a tener es la multiplicación del problema de Arica a Punta Arenas, como ya lo hemos visto en muchas partes de Chile. Bueno, esto es en contexto de que quedan solo algunos días para que comience marzo, para que toda la actividad se retome. Caso Corfo ha generado también harto ruido, el gobierno ha dado explicaciones, pero el informe del Consejo Fiscal Autónomo y los temas presupuestarios, la necesidad de hacer un nuevo recorte va a ser una de las grandes preocupaciones del ministro que tiene que dar cuenta en los próximos días de lo que va a hacer. Este tema es mucho más delicado de lo que aparenta ser, porque en el fondo está precedido por un sinnúmero de irresponsabilidades como nunca antes habíamos visto en la Dirección de Presupuesto, en el Ministerio de Hacienda. Si tú te fijas, como buena conocedora de las noticias, si uno revisa los gobiernos para atrás, en general los problemas y los conflictos, las polémicas que tienen los gobiernos, siempre están al margen de una cartera que se ha destacado por ser seria. Acá lo que hemos visto es todo lo contrario. En un sinnúmero de decisiones y de acciones, Hacienda ha avalado el gastar lo que no tiene, generando expectativas de ingresos que en definitiva fueron errados o fueron maliciosamente informados, digamos, con un error muy profundo. No hay un solo caso, digamos, de estimaciones erradas, sino que hay varios. La conclusión, en definitiva, es que tenemos a un gobierno que no es capaz de pagar lo que está dentro de sus programas, digamos, de ejecución. Tenemos que copan su capacidad de endeudamiento, no contentos con ello, recurren a un invento que es esto de generar, digamos, un préstamo obligatorio nada menos que a los trabajadores de Chile. Estoy hablando de lo que se hizo en el contexto de la reforma de pensiones, para ver si por ahí se puede engañar el nivel de endeudamiento en el fondo que tiene el país. Y ahora, en el fondo, nos damos cuenta de que así como en la Corfo, y probablemente también existan otras instituciones, hay que ver las empresas públicas, se les pide en el fondo liquidar activos financieros para destinarlos a gasto corriente. Esto es tan absurdo como decir, mire, yo voy a vender los muebles para pagar, digamos, el día a día en régimen, en el fondo, que me cuestan las cuentas de mi casa. Ese es un tremendo error y es una falta de predisposición para hacer las cosas bien, que al final nos va a costar muy caro como país. Habría que ver, bueno, y a propósito, y a Corfo a su vez se le dice, mire, usted me pasa sus excedentes y endéudese en el mercado internacional. Es como la guinda de la torta, que es lo que estamos sabiendo ahora. Hay que revisar muy profundamente, que nuestros equipos ya lo están haciendo, qué es lo que ocurre en Codelco y qué es lo que ocurre en otras empresas públicas para ver si es que existe este mecanismo tan lamentable que está comprometiendo los intereses fiscales. Pero tal como usted lo dice acá, el tema de fondo no es si correspondía o se podía o no tomar recursos de Corfo, porque eso ya está despejadísimo. De esto también en gobiernos anteriores se había hecho, las justificaciones eran distintas, pero se puede hacer. El punto de fondo es que lo que critican expertos del gobierno constantemente ha estado sobreestimando los ingresos, ha estado gastando de más y tiene que ser caja de alguna manera. Si erró en todas esas oportunidades anteriores, estimaron sobre 5.000 millones de dólares de ingresos el año pasado y no se quedaron muy cortos. ¿Qué se espera para este año? Que ya el Consejo Fiscal Autónomo hizo advertencias con luz roja para que tengan que bajar más gastos. Bueno, nosotros incluso antes del Consejo Fiscal Autónomo habíamos dicho, o sea, no da para más el nivel de endeudamiento que está teniendo el país, la manera en que se están generando nuevos gastos. O sea, ya con los que teníamos en régimen, digamos, hasta segundo semestre del año pasado, no era capaz el Estado, digamos, de hacerse cargo. Súmale todo lo que adicionalmente se le ha sumado. El reajuste del sector público, la reforma a pensiones en régimen son 3.500 millones de dólares, que es una locura, una barbaridad que no sabemos de dónde va a salir la plata. La devolución años después de este crédito obligatorio a las personas, ¿de dónde va a salir esa plata?
si no han hecho ningún, estamos llegando ya al último tramo de este gobierno y en definitiva ya estamos por tirar la toalla de que tengamos, digamos, la sorpresa de que venga una batería de medidas que apunten a reimpulsar la economía, a generar, digamos, los incentivos suficientes para que la gente invierta sus recursos en Chile y no en otras partes, a disminuir en el fondo la inestabilidad que hace que no se estén generando nuevas fuentes laborales. En fin, eso me da la impresión de que vamos a tener que lamentablemente esperarlo para una nueva administración. Pero a diferencia de eso, se están gastando toda la plata y acá hay alguien que tiene que responder a... Porque en los dardos, efectivamente, el principal responsable es el gobierno, el ministro de Hacienda, la directora de presupuesto, que no sé cómo sigue en el cargo, y el presidente de la República, en definitiva, en quien se depositan las atribuciones. Pero está el Congreso Nacional. Es el Congreso Nacional el que ha votado a favor, con honrosas excepciones, dentro de las cuales debo decir que está la bancada republicana, varios independientes, los socialcristianos, recuerdo que también votaron en contra de todos estos gastos adicionales, pero en su mayoría han avalado todos estos gastos adicionales, todos estos niveles de endeudamiento adicionales para el 2025 en régimen. Nosotros pusimos una indicación, teniendo a la vista, de acuerdo a nuestro equipo económico, de que había que disminuir en $5.000 millones el gasto para el 2025, pusimos una indicación, como lo permite la Constitución, para disminuir el gasto. Y ahí lamentamos profundamente, y acá hay una contradicción profunda, porque en el fondo vimos a Evelyn Matei decir que había que disminuir el gasto, ahora hace una semana, y sus parlamentarios, 3 semanas atrás o un mes y medio atrás, votaron en contra prácticamente lo mismo. O sea, tuvimos la posibilidad de bajar en $5.000 millones el gasto, que es más o menos lo que indica el sentido común y la cifra, y no se hizo. No se prestaron los votos, no se tuvo la disposición, la voluntad política para hacer y ejercer como oposición, como corresponde, siendo responsable. Ahí yo creo que tienen que responder los parlamentarios que votaron en contra y quienes, a su vez, han ido votando sistemáticamente a favor estos gastos adicionales. La candidata Matei ha planteado que se tienen que ahorrar al menos $6.000 millones. Bueno, surgió cuestionamientos de cómo, de dónde, pero esa es la cifra que ella ha dado. Ella está en lo correcto. Si lo que no calza es que dice una cosa ella, pero sus parlamentarios tienen un comportamiento distinto. Y es ahí en donde yo creo que les falta coordinación. Hacemos un llamado nuevamente a la responsabilidad. Es curioso porque de repente uno escucha hablar que uno de los grandes avales o atributos positivos que tendría la centro-derecha sería la gobernabilidad. O sea, no hay un elemento más característico de la gobernabilidad que ser responsable fiscalmente. Y no lo han sido. Entonces, nosotros hacemos un llamado profundo a la responsabilidad con las cuentas de Chile, a la responsabilidad con gastar lo que se tiene, a estar o a disponer sus votos en el Congreso Nacional para las cosas buenas y no para hacerle tanto daño a las arcas fiscales. ¿Qué espera que ocurra en el súper corto plazo? Algunos han planteado comisión investigadora por tema caso Corfo, otros han planteado que se debe pedir o insistir con la salida de la directora de presupuesto. El gobierno la ha brindado en todas las oportunidades. Estamos esperando que el ministro presente un plan de recorte de gastos. ¿Qué esperan ustedes que ocurra en los próximos días? No, en el plano de la investigación, porque lo de Corfo también hay una trama media no dilucidada, no clara, de si es que esta información se escondió o no. En la apariencia, por cierto, que uno podría decir la legalidad pareciera en el fondo estar bien, hay que revisarlo en detalle. Pero lo que sí es muy delicado es cómo se comparte la información con quien tiene que autorizar, en el fondo, estas herramientas legales, como en definitiva, digamos, darle mayores atribuciones a Hacienda para que pueda ejercer, digamos, en plenitud su rol de coordinar, digamos, la actividad financiera del Estado. Eso por un lado. Entonces la comisión investigadora es muy relevante. Que siga la directora de presupuesto en el cargo, no tengo por qué tener dudas de que es una buena persona, de ahí a que sea la mejor directora, bueno, ya quedó claro que no, pero quizás en el fondo no es su lugar, no es el cargo para el cual en el fondo toda su capacidad tiene que estar al servicio. Me da la impresión que hoy día en perseverar en mantenerla en el cargo le están haciendo un daño a ella misma. Y yo llamaría al gobierno a que efectivamente a ella le permita desplegar sus talentos desde otra actividad, quizás, digamos, dejarla descansar, pero lo que tiene que hacer es salir de ahí, porque queda un año, el 25% del tiempo del gobierno, y no puede quedar así.
Y lo otro es, en el fondo, la responsabilidad con lo que viene. El gobierno se la va a arreglar para que el gasto, la disminución del gasto no ocurra en este año. Va a ser muy simbólico. Ellos van a levantar el tema a mediados de este año pensando en la discusión del presupuesto del año 2026 y van a hacer un recorte muy profundo, sin ninguna duda, en la discusión del presupuesto del 2026. ¿Por qué? Porque saben que no van a gobernar. Entonces, ahí es como dos pájaros de un tiro con la misma escopeta. Van a decir, no, nos pusimos responsables en el último momento y además dejamos sin recursos a la administración nueva que sin ninguna duda va a corresponder a colores distintos que por lo menos los que hoy día están gobernando. En materia de seguridad, tuvimos un fin de semana más violento de lo que va del año, 8 homicidios en la región metropolitana. ¿Cómo ve que eso debería también volver a ponerse con más fuerza sobre la agenda? Si bien han avanzado hartos proyectos legislativos. Sí, pero son simbólicos, no sirven para nada. Imagínate que el otro día escuchaba a un parlamentario jactarse de que este gobierno avanzaba en materia de seguridad porque habían creado un ministerio de seguridad. Absurdo. Y nuevamente, perdón que vuelva atrás, pero nos significan 700 millones de dólares, 800, digamos, en la puesta en marcha, 700 en régimen, me refiero. Para nada, ¿para qué? Para instalar a, no me acuerdo cuántos eran los operarios políticos que van a tener que contratar, y ese era el apuro, dejarlos contratados de planta en este gobierno. Ese era el único apuro que tenían. No sirve para nada. Yo he escuchado, sigo muy en detalle, estos son los temas que domino, más bien en los que más me he metido con la trayectoria incluso legislativa que me tocó en el pasado. Hoy día anunciar en el fondo que se van a poner más cámaras de seguridad es casi chistoso, o sea, no sirve. Acá lo único que nos va a sacar del hoyo de inseguridad en el que nos encontramos es alguien con determinación, alguien que no le tenga miedo a la persecución política internacional, alguien que en definitiva, si es que ve que ocurre que un juez de la República filtra o entrega los datos de los testigos protegidos, a esa persona hay que perseguirla y meterla presa si es que es necesario. O sea, esas son las cosas que uno tiene que hacer. Y indagarse que efectivamente existe alguna conexión entre el crimen organizado y esas personas que están ya operando en el Estado. En definitiva, esa determinación es la que nos va a sacar de la situación en la que nos encontramos, porque todos los días sabemos de nuevos casos como el que tú citabas, y esto va a seguir hasta que llegue alguien con la fuerza suficiente para poner en orden el país. Lo cambio de tema porque ya viene marzo, estamos toda a la espera de las definiciones presidenciales. Se ha hablado de la posibilidad de replicar lo que fue el 62% del rechazo, tratar de agruparlo en una gran coalición que le permita llegar al gobierno. ¿Qué le parece esa idea? ¿Lo ve viable? Yo siento que todo lo que se ha hecho desde esa época hasta ahora ha sido destruir precisamente, o más bien generar las condiciones para la crisis en la que nos encontramos. Y con el concierto lamentable de buena parte de quienes están en ese 62%. Hoy día yo me atrevería a decir que veíamos a Eli Madella hablar de eso. Yo veo, aparte, digamos, de su coalición, más en el 38% que en el 62%, en la práctica, digamos, con sus votos, con lo que están haciendo en el día a día en el Congreso Nacional sus parlamentarios. Porque en el discurso tú te vas a dar cuenta y los analistas podrán coincidir en que más o menos todos señalan querer lo mismo para Chile. Y hay que ser firmes y duros con la delincuencia y lo declaran. Y hay que ser muy responsables fiscalmente, pero a la hora de los votos, la verdad es que están por un carril totalmente paralelo. No solo a nivel del Congreso Nacional, ayer pasó una situación inaudita en el Consejo Regional de Santiago, en donde por primera vez, yo diría que en la historia, la oposición, es decir, las fuerzas de derecha, centro-derecha, somos mayoría, y vimos cómo Renovación Nacional, los consejeros de Renovación Nacional, hicieron una alianza con el Partido Comunista. Entonces, allí hay algo, hay una tecla que no está funcionando bien. Por otro lado, hay algo que no es real. Se habla, digamos, de una unidad porque es el discurso en el fondo que hay que tener y bienvenido en el fondo que sea así, pero tenemos a los aliados en el fondo de Chile Vamos, los partidos de centro, demócratas amarillos que dicen a todos los vientos que en ningún caso podía hacerse, digamos, un acuerdo con republicanos y usando palabras y frases en el fondo muy grandilocuentes. Entonces, yo creo que cuando se habla de unidad hay que ser serio. La mano derecha de Evelyn Matei, perdón Bárbara, la mano derecha de Evelyn Matei, el ex ministro Briones, se jactaba de haber votado nulo para la segunda vuelta del año 2021.
decía que los republicanos eran un peligro para la democracia. Imagínate, uno de los partidos más grandes de Chile. Yo creo que una buena señal de unidad sería apartar a personas de ese tipo de su equipo de gobierno, porque si no, ¿qué garantía uno podría tener de que en segunda vuelta, tal como lo hemos dicho nosotros, porque efectivamente la elección se compite en primera vuelta para tener mayoría parlamentaria en el próximo gobierno? Eso lo entiende cualquier analista. Pero en el fondo, para la segunda vuelta, todos tienen que estar dispuestos a votar por el de derecha o centro-derecha. El señor Briones se jactaba de no hacerlo. ¿Qué le parece a usted? ¿O qué sienten ustedes cuando escuchan declaraciones como esa? Como jamás podría pactar con gente como republicano, como si ustedes fueran una cosa Yo creo que todavía no muy marginal. superan algunos de ellos el golpe de que haya llegado un grupo de personas organizadas que frente al estallido y a la decepción de cómo se enfrentó el estallido, se organizaran y en tiempo récord en el fondo fueran una fuerza mayoritaria en el país. Eso les duele, no ven el lado del cómo podría ser un complemento, sino que más bien te quieren eliminar. Lo viví personalmente cuando conversábamos en el caso de las elecciones municipales. Uno llegaba a un acuerdo con uno de los partidos grandes, con la UDI, fantástico, todo súper bien, porque no hay segunda vuelta en alcalde y Renovación Nacional para un candidato. En otro lugar de Chile, uno llegaba a un acuerdo con Renovación Nacional, súper bien, sí, porque efectivamente no hay segunda vuelta en elección de alcalde y la UDI para un candidato. Se ponían de acuerdo. Si en el fondo ellos no tienen la intención de generar una unidad cierta. El mejor ejemplo es lo que te decía, tener de mano derecha a Ignacio Briones, que se jactaba de votar nulo y no haber apoyado a José Antonio Caz hace 4 años. Entonces, yo, si tú me preguntas si les pudiera dar una recomendación pensando en Chile, es que asuman de que se está compitiendo, y competir lealmente implica decir qué es lo que se haría frente a las distintas situaciones. No se puede estar escondiendo permanentemente una persona que pretende gobernar el país cada vez que te preguntan sobre un tema difícil, como fue el caso de las pensiones. ¿Y qué decir en materia de seguridad? La candidata Matei insiste en llamarlos a una primaria amplia, Claro, incluyendo a pero usted, incluyendo a Johannes Kaiser, incluyendo a es todos que en para el llegar fondo a un yo creo que la estrategia consiste en eludir o evitar el referirse a los temas difíciles. En el fondo, cuando se habla de seguridad, que van a poner más cámaras de seguridad, eso es lo que en definitiva pretenden ofrecer. O van a estar disponibles para encerrar a una persona de por vida. Van a estar disponibles para decir, mire, yo voy a poner el pecho a cualquier ataque a los carabineros porque defendiendo, digamos, o protegiendo a la población, se le dé muerte en definitiva a una persona, como lamentablemente ocurre en algunos procedimientos. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos saber de qué lado están. Del lado de en el fondo, pasar la olita lo más colado posible, sin que me vaya a meter en problemas con los organismos internacionales, todos enquistados por gente de izquierda, ideológica, o nos vamos a poner del lado de los chilenos que queremos volver a caminar tranquilos en las noches por las calles. Una última cosa, porque se nos acabó el tiempo. Una cosa es la contienda presidencial, si es que van a hacer primarias amplias o no, pero la otra es la lista parlamentaria. ¿Ve eso más probable, el que vayan todos en una lista única para tener más posibilidades de tener un congreso con más presencia? Nosotros, tal como lo dijimos durante meses atrás o durante semanas atrás, creemos que es muy importante el que exista una oferta parlamentaria que genere competencia. Yo creo fielmente que los mejores resultados que hemos tenido en Chile durante los últimos años es gracias a la competencia. Y hemos ya iniciado conversaciones todavía informales. En marzo nos vamos a sentar ya formalmente con el partido de Johannes Kaiser, que está en formación. Nosotros entendemos que tienen que terminar los trámites finales de su formalización como partido, y eso está muy bien. Pero obviamente que creemos que ahí, en donde existe un poco más de unidad o de coincidencia en el diagnóstico de lo que hay que hacer y convicción de que hay que tomar medidas profundas, radicales, de las cuales no estamos acostumbrados en Chile, para extirpar de nuestras calles a los delincuentes y para devolverle la seguridad a los chilenos, con ello yo creo que efectivamente vamos a llegar a un acuerdo. Chile Vamos, yo creo que lo que debiera hacer en su lógica y lo que hemos visto de sus pasos hacia el centro, centro-izquierda, debieran tener la capacidad de coordinarse con los partidos de centro y en conjunto, y ahí cobra mucho sentido el decir, mire, ese amplio sector va a permitir tener mayoría en la Cámara y en el Senado, cosa que le va a venir muy bien a una administración que quiera avanzar y recuperar, digamos, el país como lo estamos pretendiendo nosotros. Muchísimas gracias, Arturo, por conversar con nosotros. Que tenga un muy buen día.
Gracias, Bárbara, que esté muy bien. Igualmente, los dejamos invitados a que sigan con nosotros aquí en emol.com.